Estadística descriptiva. La estadística descriptiva recoge un conjunto de técnicas y procedimientos para organizar, resumir y tratar sistemáticamente datos disponibles de sucesos. Medidas de tendencia central. Una medida de tendencia central es un único valor que indica el centro de una serie de números a partir de los cuales se calcula. A continuación te presentamos la media. La media se calcula sumando los valores de la serie de los cuales se desea obtener el promedio y dividiendo el resultado entre el número de datos que se consideran en la suma. A continuación veremos un ejemplo. La fórmula que usaremos es la suma de todos los valores, en este caso 10 valores, sobre el tamaño de la muestra. Lo que en este caso sería igual a 6 más 8 más 7 más 7 más 4 más 1 más 6 más 2 más 9 más 5 entre 10, ya que la cantidad de datos que tenemos es de número 10. El resultado es 55 sobre 10, lo que nos da un total de 5.5. Esa es nuestra media. La mediana. Para encontrar la mediana, primero es necesario ordenar los valores de menor a mayor. Posteriormente se deberá separar la mitad de los valores para obtener la mediana. En caso de que se tenga un número impar de valores, la mediana es el valor central. En cambio, para un número par de valores, la mediana es el promedio de los valores centrales. A continuación veremos un ejemplo. En el ejemplo tenemos un número de datos impar, o sea 9 datos. Primeramente hay que ordenarlos de menor a mayor. Ya teniéndolos ordenados, contamos para saber cuál es el número que se posiciona en el centro. 1, 2, 3, 4, 5. Notemos que de un lado tenemos 4 datos y del otro lado tenemos otros 4 datos, teniendo en el centro el número 5. Esa es la mediana de nuestra muestra. Por otro lado, en una cantidad de datos que sea número par, es necesario sacar un promedio de los dos números que se encuentran en la posición del centro. De igual manera vamos a ordenar de menor a mayor. Teniendo ordenados los números de menor a mayor, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. El 5 y el 6 son los números que se posicionan en el centro. Se necesitan sumar estos dos números y después dividirlos entre el número de la muestra pequeña, o sea 2. Esta es nuestra fórmula. El resultado es 5.5. Esta es nuestra mediana de la muestra. La moda. Encontrar la moda resulta muy sencillo, ya que únicamente basta con encontrar el valor que mayor número de veces se repite en la serie. Es importante mencionar que no todos los conjuntos de puntuaciones tienen una moda. A veces no existe la moda y en otras pueden existir más de una. A continuación veremos un ejemplo. Y para poder calcular la moda únicamente hay que contar cuál es el dato que más se repite. En esta ocasión sabemos que tenemos 3 números 1, 2, 2 números 2, 1, 2, 3, 4, 4 números 3, únicamente un número 4 y 2 números 5. El valor que más se repite en este caso es el número 3, ya que se repite en 4 ocasiones. 3 es nuestra moda de nuestra muestra. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión indican si los valores están relativamente cercanos uno de otro o si se encuentran dispersos. A continuación te presentamos las principales medidas de dispersión. El rango. La amplitud o rango es generalmente la medida más sencilla de calcular y comprender. Esta se expresa estableciendo la diferencia entre los números mayor y menor de un grupo de puntuaciones. A continuación veremos un ejemplo. Primeramente hay que saber que el rango hace referencia al valor máximo de nuestra muestra menos el valor mínimo. En una muestra como la que se presenta aquí de 10 datos, primero tenemos que determinar cuál es el valor máximo. En este caso nuestro valor máximo es 66
y nuestro valor mínimo es el número 11. Después procedemos a realizar nuestra fórmula sustituyéndola de la siguiente manera: el valor máximo 66 y el valor mínimo sería 11. Como resultado de nuestra operación tendremos el número 55. Ese es el rango de nuestra muestra. La varianza. La varianza de una muestra o un conjunto de datos es la desviación promedio de valores obtenidos a partir de la media elevada al cuadrado y dividida entre n-1. Cuando hablamos de datos que reflejan una muestra, utilizamos n. Cuando nos referimos a toda una población, utilizamos n-1. A continuación veremos un ejemplo. Para poder calcular la varianza en una muestra de 5 datos, primeramente es necesario calcular la media. La sumatoria de estos 5 dígitos da como resultado 60 y se divide entre 5, ya que ese es el tamaño de nuestra muestra. El resultado de esta ecuación es 12. Una vez teniendo nuestra media, podemos calcular la varianza con la fórmula que anteriormente explicábamos. El resultado de la sustitución de esta fórmula da como resultado 18 entre 4, lo que da un total de 4.5. Esa es nuestra varianza de la muestra. Desviación estándar. La desviación estándar es la desviación en promedio de las diferencias de los valores con respecto a su media. Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. A continuación veremos un ejemplo. Primeramente hay que saber que la fórmula es la misma que la de la varianza, únicamente le sacamos la raíz cuadrada. Utilizaremos esta fórmula. En una muestra con 5 datos, como se lo presenta en esta hoja, primero hay que hacer una sumatoria de todos los datos. El resultado obtenido es de 75. Posteriormente a eso procederemos con elevar cada uno de los datos al cuadrado, de esta manera. Y también haremos una sumatoria de dichos datos. El resultado de estos cálculos sería 400 más 25 más 100 más 225 más 625 y nuestro total sería de 1375. Ya obtenidos estos dos datos, podemos proceder a continuar con nuestra fórmula original, sustituyendo de la siguiente manera. Diríamos que S es igual a la raíz cuadrada de 1375, la sumatoria de nuestros datos elevados al cuadrado, menos la multiplicación de nuestra sumatoria de los datos originales, que en este caso es 75, elevado al cuadrado, dividido entre 5, que es la cantidad de datos que tenemos o el tamaño de la muestra. Todo esto dividido entre, otra vez, el tamaño de la muestra, 5 menos 1, como lo indica la fórmula. El resultado de esta operación es la raíz cuadrada de 62.5 y como resultado final obtendremos la cantidad de 7.91. Esa sería nuestra desviación estándar de nuestra muestra. Desviación media. Es la media de las desviaciones a partir de un valor central. A continuación veremos un ejemplo. Primeramente hay que comprender su fórmula, la cual dice que la desviación de la media es la sumatoria de todo el resultado de las FI multiplicado por la diferencia de XI menos la media. Recordemos que para calcular la FI es necesario multiplicar la frecuencia absoluta por la diferencia de XI menos la media. En la siguiente tabla que se representa a continuación, con todos los datos de nuestra muestra ya desglosados, se observa que tenemos por resultado
de FI por la multiplicación de la diferencia de XI menos la media los siguientes datos: 48.5, 77, 171 y así respectivamente. Ya teniendo estos datos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuestra fórmula original, como está escrito en la parte de abajo, donde escribimos todos los resultados de esta fórmula en modo sumatoria y lo dividimos entre 100, que es el tamaño de nuestra muestra. El resultado de esta cuenta es 1255 sobre 100 y el resultado final es 12.55. Esa sería la desviación media de nuestra muestra. A continuación les hablaremos sobre la función lineal y sus diversas aplicaciones. Pero, ¿qué es la función lineal? La función lineal es una función de primer grado que tiene un dominio que acepta a cualquier número real al igual que su rango. La ecuación de una función lineal es y igual a mx más menos b, donde m es la pendiente o bien razón de cambio, y la b es el valor de y cuando x es igual a 0. Aplicaciones de la función lineal. La función lineal se aplica en cualquier problema donde se relacionan dos variables. Esta función tiene diversas aplicaciones en diferentes áreas como economía. Se aplica el cálculo de valores, oferta y demanda, o bien para obtener valores de unidad de inversión. Física. Por otra parte, en la física se utiliza para calcular la velocidad de un objeto mediante una función lineal donde la pendiente es igual a la velocidad de dicho objeto. Comercio. En esta área se aplica el cálculo de costos y precio de productos. Además, se puede calcular el consumo de un servicio, por ejemplo, el agua y la luz. Química. Se utiliza la función lineal en la química para estudiar la rapidez de una reacción y controlar la rapidez de un químico. A continuación te presentamos un ejemplo de la función lineal en la vida cotidiana. Se basa en una persona que se dedica al fisicoculturismo, la cual al inicio de sus entrenamientos pesaba 90 kilos. Después de pasar 8 meses de rutinas y ejercicio, la persona llegó a pesar 138 kilogramos. Primero, es necesario determinar cuántos kilogramos subió por cada uno de los meses que pasaron. Para ello, tenemos que calcular la pendiente. La pendiente, en este caso, vamos a utilizar la fórmula que implica al eje de las Y. El eje de las Y es donde corta nuestra línea recta el eje de las Y. En este caso, en un tiempo de 0 meses, o sea, el peso inicial, la persona pesaba 90 kilogramos. Este es nuestro primer punto. Teniendo como referencia eso, digamos que nuestra fórmula general va a ser el peso multiplicando al tiempo es igual a los 90 kilos iniciales. Multiplicando al tiempo los kilogramos que subió por cada uno de los meses. Entonces, vamos a sacar la diferencia entre cada uno de los pesos, el inicial y el final, y dividirlo entre 8, que es el número de meses que transcurrieron. El resultado es 6. Entonces, la persona subió 6 kilogramos por cada uno de los meses que pasaron. Tomando como referencia la fórmula de la eje de la Y, la cual es la siguiente, vamos a sustituir. Y es igual a M, que es igual a 6, por X más menos la B, representa 90 kilogramos. 90. Entonces, por un mes, la persona subió 6 kilogramos. Entonces, si pasaron 8 meses y por cada uno de los meses la persona subió 6 kilogramos, entonces la persona aumentará hasta 138 kilogramos. 138 kilogramos durante 8 meses. Aquí quedaría nuestro segundo punto de nuestra recta.